Bueno, muy buenos días para todos. Hoy vamos a ver la conferencia número 45 eh, de este temario de conocimiento de sí mismo. Eh, es un temario con el objetivo de aprender a despertar la conciencia, ¿sí? De que cada uno tenga las claves precisas a través del temario para que por sí mismo pueda hacer un trabajo, ¿sí? Entonces, cada persona va a tener que hacer, ¿sí? O sea, lanzarse a hacer. Si no hace y si no comprueba, si no experimenta y poco a poco va comprobando, pues simplemente pues no hace nada, ¿sí? O sea, termina simplemente siendo esto una teoría más, ¿sí? Entonces, estas conferencias es con el ánimo de que las personas tengan esas claves y se lancen a hacer, ¿sí? A practicar, ¿sí? Entonces, este es un conocimiento totalmente comprobable, ¿sí? Es un conocimiento universal, siempre ha existido. Los mayas, los egipcios, los griegos, acá los muiscas, ¿sí? Eh, han tenido este conocimiento, ¿sí? Y todos han dejado plasmado cómo el hombre, bueno, la raza humana, puede trascender y llegar a niveles superiores de ser, ¿sí? Porque en la actualidad pues estamos en unos niveles inferiores, ¿sí? Y esos niveles inferiores pues acarrean el sufrimiento, ¿sí? Entonces, y también pues asimismo pues se daña uno, daña a los demás, ¿sí? Y termina uno ni siquiera valorando el mismo planeta, ¿sí? Entonces pues los antiguos sabían esto, sabían que si realmente el hombre quería, el ser humano, quiere, digamos que realmente eh, saber vivir, eh, tener conocimiento de todo, tanto del universo como del mundo en donde habita, como hasta de su mismo organismo, de su misma anatomía, de su mismo cuerpo, pues es necesario que primero se conozca a sí mismo, ¿sí? Entonces, este es el objetivo de las conferencias. Y hoy vamos a ver, pues, digamos que unos aspectos en donde tenemos que tener en cuenta para poder ir avanzando y tener resultados positivos en la práctica, ¿sí? En lo que se hace para el trabajo interior, ¿sí? Entonces, regálame un momentico, acá estoy publicando en los grupos. Cualquier cosa, ahí tenemos el link de WhatsApp por si ustedes desean ingresar al link de WhatsApp. Es un link en donde hay diferente gente de México, de Ecuador, de Colombia también, interesada en las charlas y pues ahí se envía el material de apoyo y la invitación, o sea, como para que estén más pendientes de las conferencias en vivo. Hay otros instructores que también están enseñando. ¿Listo? Bueno, entonces tenemos la conferencia. ¿Listo? Es que debemos hacer para que las prácticas den resultados positivos. ¿Sí? Entonces, como les venía diciendo, esto es un conocimiento totalmente comprobable y necesitamos practicar. ¿Sí? Es decir, que acá en las conferencias se da como una teoría que ciertamente, digamos, lo que yo les estoy hablando a ustedes o lo que ustedes van a escuchar de pronto de otros instructores, es teoría. ¿Sí? A la final ustedes mismos tienen que ir a comprobar, ¿sí? Y darse cuenta cómo es el trabajo,
¿sí? Y en el mundo astral a ustedes también, a la conciencia de uno mismo le muestra en el mundo astral y le enseña, ¿sí? Entonces, pues esto es para que cada uno se conecte con su ser, su conciencia, y asimismo su ser y su conciencia lo va a ir guiando, ¿sí? En el mundo astral, a través de la intuición, ¿sí? A través de una meditación, ¿sí? Listo. Entonces, pues esto es 100% práctico, ¿sí? Entonces, vamos a ver que hay unas, como tal, están este conocimiento es de tres prácticas fundamentales, ¿sí? O sea, el trabajo en sí se resume en sacrificio por la humanidad, que es enseñar este conocimiento, o sea, ahí estamos haciendo, ¿sí? Ahí se está practicando. La muerte psicológica, ¿sí? Que es ir a la mente y estudiar la mente, que toca estudiarla, ¿sí? Estudiar el orgullo, la ira, la lujuria, ¿sí? Comprenderla, saber cómo se procesa en los centros, vamos a hablar de eso. Y el nacimiento, que tiene que ver con la práctica sexual, hombre y mujer, ¿sí? Sin derramar la energía sexual, ¿sí? Y simplemente dirigiéndola hacia estos dos centros superiores, glándula pineal y pituitaria, ¿sí? O hipófisis. Tenemos también la práctica del desdoblamiento astral, ¿sí? El desdoblamiento astral es la guía, la dimensión en donde nos va a hablar nuestra conciencia, y se necesita también aprender a desdoblarnos conscientemente, ¿sí? Saber que estamos realmente en el mundo de los sueños y haciendo un trabajo, bueno, digamos que por el momento, o sea, uno al principio no tiene un embrión de cuerpo astral, ¿sí? Como un principio, ¿sí? Y eso nos va a permitir salir eh, algunas veces conscientemente al mundo astral, ¿sí? Porque para realmente salir muy conscientemente toca crearlo a través del sexo. Pero como por el momento pues estamos empezando, pues necesitamos ayudarnos con la muerte psicológica en el diario vivir, también comprendiendo, reflexionando, manteniéndonos concentrados para que asimismo en la noche, en el mundo de los sueños, ese astral, eso que vamos a ver en esa dimensión, sea realmente algo que la conciencia nos esté mostrando. ¿Sí? Listo. Tenemos también la práctica de meditación reflexiva, ¿no? Que nos va a ayudar a comprender el factor de la muerte psicológica. ¿Sí? La meditación para ir a la sexta y a la séptima dimensión también es una práctica, ¿sí? En donde se va a experimentar el vacío iluminador, ¿sí? De pronto esa capacidad para experimentar qué es eso de la sexta y la séptima dimensión, ¿sí? Entonces tenemos diferentes prácticas, ¿sí? Eh, Tenemos también hasta la práctica para solteros. En el caso de que no se tenga pareja, pues la práctica de pranayamas o sublimación de energía sexual, que es aprender a canalizar la energía sexual hacia adentro y hacia arriba, conectándola con lo mismo, con los dos centros superiores, ¿sí? Porque vamos a ver que todas las prácticas son con el objetivo de conectarnos siempre con estos dos centros superiores y que sean esos dos centros superiores los que dirijan la práctica, lo que vayamos a hacer, ¿sí? Listo. Esas son como prácticas las más fundamentales, ¿sí? Y que realmente nos van a llevar a hacer un cambio, ¿sí? A realmente a comprender y avanzar. Bueno, listo. Entonces, como todo, o sea, como todo en la vida, toca tener un ánimo y una disposición para hacer algo, ¿sí? O sea, si realmente queremos empezar a hacer ese trabajo y empezar a practicar, se necesita tener de una disposición, ¿sí? De un anhelo, ¿sí? Listo, tenemos ese anhelo, entonces lancémonos a hacer, ¿sí?
Si no se tiene ese anhelo, pues simplemente se va a ir a hacer algo obligado. Y aquí no estamos para obligar, ¿sí? Aquí es porque o sea, cada uno realmente quiere eh, hacer un trabajo porque quiere, porque es lo que quiere experimentar y es lo que realmente le interesa, ¿sí? Entonces eso de obligar, pues no va con estas prácticas, ¿sí? Ni con este conocimiento. Porque le nace, ¿sí? Porque ve la necesidad de hacerlo, ¿sí? Entonces, una vez se tenga la disposición, vamos a ver que eh, ahí ya se va a poder comenzar a hacer, ¿sí? Entonces, el primer aspecto que deberíamos tener en cuenta para poder practicar es estar en concentración, ¿sí? Entonces, por eso acá les coloqué falta de concentración, porque lo que nos impide tener resultados positivos es la falta de concentración, ¿sí? Si no hay concentración, pues simplemente se expresarán los yoes, el ego, ¿sí? ¿Qué es concentración? Conciencia centrada en una acción, en la acción, ¿sí? Es decir, que vamos a ver que eh, cuando nos determinamos a hacer algo, necesitamos tener todo puesto en eso que estamos haciendo, ¿sí? O sea, la atención dirigida en eso que estamos haciendo, ¿sí? Y vamos a ver que no es algo fácil, porque uno, por ejemplo, desde la mañana que se levanta, debería estar con toda la atención puesta en levantarse de la cama, ¿sí? En colocarse las chanclas, si va a ir al baño, en ir al baño, ¿sí? Pero ¿qué hacemos? Hacemos estas cosas mecánicamente porque, porque digamos que en nosotros está esa manera mecánica de vivir, como esa manera automática de estar viviendo y simplemente ya se sabe que se tiene que parar, pues el cuerpo se levanta y ya, ¿sí? O sea, el centro motor está simplemente hace de una manera mecánica que venía acá del centro instintivo y simplemente como ya sabe que se tiene que levantar porque el centro instintivo es el que guarda esa memoria, ¿sí? Como ese chip, entonces pum, se levanta y ya empieza a empezar el día haciendo sus rutinas, ¿sí? Pero ¿qué vemos? Uno se levanta y está preocupado en el desayuno, ¿sí? O ya le da jartera levantarse, ¿sí? Lo coge la pereza, lo coge el desánimo, ¿sí? O simplemente también va de afán, entonces se levanta desesperado, rápido a bañarse. El hecho es que cuando estamos, por ejemplo, eh, yéndonos a bañar, pues estamos con la mente por allá en otro lado, de pronto en pensando en qué vamos a desayunar, ¿sí? Y simplemente hacemos todo de una manera tan rápida que no nos damos cuenta que en ese momento simplemente se están alimentando muchos agregados psicológicos del afán, de la impaciencia, o sea, generan tensión en todo el cuerpo y simplemente pues nos bañamos por bañarnos, vamos al desayuno, comemos por comer, porque en el desayuno ya estamos comiendo, que era lo que nos afanaba antes, pero resulta que ahora en el desayuno estamos comiendo, pero estamos pensando en que se nos va a hacer tarde para ir al trabajo o estamos pensando en qué vamos a hacer después, ¿sí? Y simplemente pues no disfrutamos del desayuno, ni siquiera comemos bien, ¿sí? Entonces así nos la pasamos todo el día, ¿sí? O sea, si lo miramos, haciendo un poco de actividades en el día y no estamos viviendo esa actividad, ¿sí? O sea, no estamos concentrados, ¿sí? ¿Por qué? Porque está la mente por allá pensando en otra cosa, afanado, imaginando qué va a pasar después. Y eso, ese que imagina, todo eso, vamos a ver qué es el ego,
porque el ego futuriza, ¿sí? O si está por ahí de pronto frustrado, o eh, de pronto con ira por algo que le pasó, pues está por allá recordando. Pero los yoes, el ego, está tanto en el futuro como en el pasado. Es decir, que en ese momento, en el diario vivir, pues lo que estamos es alimentando es esos agregados psicológicos con esa energía mental, ¿sí? Porque aquí vamos a ver que el centro intelectual tiene energía, ¿sí? Y el ego va por nuestra energía, ¿sí? Entonces, pues simplemente no estamos concentrados, porque si concentración es conciencia centrada en la acción, ¿sí? Y en ese momento lo que estamos haciendo es pensando un poco de cosas, pues simplemente estamos es obrando y alimentando esos yoes y pues la conciencia ahí no participa en nada, ¿sí? Entonces, tengamos esto en cuenta para saber qué es concentración, ¿sí? Em, listo. Bueno, la concentración, eh, cuando queremos realmente concentrarnos, es necesario mirar qué es lo que nos desconcentra, ¿sí? O sea, para poder estar concentrados, llegar a ese estado de concentración, necesitamos saber qué es lo que nos impide concentrarnos, ¿sí? Y cuando vamos a mirar qué es lo que realmente nos impide concentrarnos, porque lo podemos hacer en cualquier momento y mirar, venga, porque no estoy concentrado haciendo esto. Entonces ustedes lo pueden hacer, ¿sí? Ahí se van a dar cuenta que lo que realmente lo desconcentra a uno es la mente, ¿sí? La mente, ahí en ese centro intelectual, la mente. La mente, ustedes pueden ver que uno en la mente eh, tiene charlas interiores, ¿sí? Charlas es, por ejemplo, eh, mm, la conversación entre la mente, ¿sí? Entre los yoes que están ahí. Ay, si llega esta persona le voy a decir tal cosa. Y es que a la próxima esa persona me va a tener que dar la cara porque yo sí le voy a decir sus verdades. Y todo eso es lo que estamos pensando. Ay, yo sí soy más boba, hubiera hecho tal cosa. Y esas son las voces de la mente, ¿sí? Cuando me encuentro a tal persona, tal cosa. Y esas son voces en la mente, esas son charlas, ¿sí? Vamos a ver que hay morbo. ¿M? En la mente hay morbo, ¿sí? Cuando se generan esas imaginaciones. Porque aquí vamos a ver que la mente imagina, ¿sí? Cuando la mente imagina, empieza a alimentar todo el ego, ¿sí? Regálame un momentico. Listo, entonces ustedes se van a dar cuenta que en la mente hay un poco de imágenes, ¿sí? De escenas que simplemente lo que hacen esas escenas es alimentar a los yoes, ¿sí? Porque como lo vimos en la conferencia número 4, o sea, la mente, el centro intelectual está hecho es para reflexionar,
¿sí? Es decir, que cualquier imaginación, cualquier futurización, cualquier recuerdo, cualquier concepto, cualquier idea, ¿sí? Todo eso, cualquier fantasía, cualquier escena, cualquier, todo eso eh, son, digamos que el modo en el que los yoes, el ego, pues empieza a operar y empieza a consumir energía de este centro, del centro intelectual, ¿sí? Entonces, ahí vamos a ver que en la mente está el problema, ¿sí? Porque uno puede decir, bueno, estoy tensionado, sí, pero mire por qué está tensionado. Se va a dar cuenta que esa tensión lo genera una charla. ¿Mm? Y obviamente esa charla es le genera también un agrado o un desagrado, ¿sí? Pero es obvio que si dejamos que la mente empiece a procesar todo esto que acabo de explicar, pues eso va a generar o un placer o un dolor, ¿sí? Que como lo vimos en la conferencia 44, ¿sí? O sea, el yo empieza a recordar y también quiere adueñarse del centro emocional para sentir, ¿sí? Y simplemente va a sentir, ¿sí? Placer o dolor, ¿sí? Así es como se alimenta el yo, ¿sí? Em, y ya en ese mismo momento, pues como están el ego manejando estos 5 centros, pues si ya empieza con la mente, ya sea a imaginar cosas morbosas, a imaginar eh, eh, charlas, a imaginar qué va a pasar después, ¿sí? Pues eso prácticamente va a desencadenar en alguna tensión al cuerpo, en alguna tensión. Simplemente también se mueve el centro sexual, por ejemplo, en las escenas de morbo, ¿sí? Entonces, es necesario callar la mente, ¿sí? Callarla, ¿sí? Y si se está imaginando algo, pues pida muerte, ¿sí? Si está estresado por algo que va a pasar, pida muerte, ¿sí? ¿Qué es pedir muerte? Pedirle a esa parte de conciencia que tenemos, que está acá ubicada, que nos elimine eso que estamos pensando. ¿Mm? Entonces, que tengo, me despierto de la cama y que tengo afán. Oh, madre mía, elimíname este afán. O conciencia mía, como ustedes le quieran decir. ¿Sí? El punto es hacernos consciente de que eso que está pasando en la mente, pues eso no, eso se está alimentando, es el yo. ¿Sí? Listo. Entonces, cuando eliminamos todos esos distractores, pues vamos a poder ejecutar las acciones ya de una manera consciente y ustedes mismos se van a dar cuenta, ¿sí? Muchas veces uno, por ejemplo, digamos, tiene una tensión en el cuerpo, está estresado, ¿sí? O de pronto, sí, de pronto de todo el día, pues tiene eso que le pasa a la gente que se tiene tensión en los músculos del cuello, ¿sí? O hasta le puede doler la cabeza. Y si ustedes eliminan eso que está pasando en su mente en ese momento, em, digamos que em, se abre como esa parte de conciencia que les va a decir qué hacer, ¿sí? Entonces les puede decir, no, estire los brazos, ¿sí? Uno estira los brazos, hace unos ejercicios y ya queda bien, ¿sí? O sea, aquí vamos a ver que el centro intelectual superior y el centro emocional superior son dos centros que
en donde está nuestra conciencia y en donde está realmente la sabiduría, ¿sí? La sabiduría, el saber qué hacer y el cómo hacerlo, ¿sí? Por eso acá dice inspiración, ¿sí? O por ejemplo, cuando uno está de pronto haciendo algún quehacer en la casa, ¿sí? Para que ustedes lo entiendan. Voy a lavar la losa, ¿m? Voy a lavar el baño, bueno, la losa. Ah, bueno, entonces empiezan a eliminar todos esos elementos distractores, ¿sí? Empiezan a hacer, ¿sí? Y se van a dar cuenta que eh, se va a despertar como un ánimo, ¿sí? Y ese ánimo viene del centro emocional superior, ¿sí? Porque está el placer, que está por acá, pero ¿a quién le da placer lavar la losa? A uno le da el dolor, ¿cierto? Pero es porque no estamos, o sea, estamos sujetos a lo que nos gusta y lo que no nos gusta. Y si vamos a hacer cosas que no nos parecen de pronto esforzosas, ¿sí? O hay un desánimo, pues simplemente lo vamos a hacer de mala gana, porque estamos actuando con ello. Pero si eliminamos estos elementos distractores de pereza, de desánimo, pues va a surgir una emoción superior, que es la inspiración, ¿sí? Em, el saber ser diligente en ese momento, ¿no? Por ejemplo, lavar la losa. ¿M? El saber cómo realizar esa acción de una manera de pronto un poquito más rápida, ¿sí? Cuando se hace conscientemente, ustedes van a ver que se experimenta una fuerza diferente en uno y no le va a dar pereza ni nada. Simplemente se está cumpliendo con una función que hay que hacer, porque se necesita lavar la losa. ¿M? Entonces, ahí es un ejemplo para que lo veamos, ¿sí? ¿Qué es concentración? Entonces, necesitamos estar concentrados porque, porque realmente necesitamos es que el 3% que tenemos, o la conciencia que vayamos liberando, que está acá, vaya adueñándose de todos los quehaceres, ¿sí? Es decir, que vaya tomando posesión de este cuerpo físico y lo que haga, lo que hable, lo que se determine hacer, sea realmente dirigido por la conciencia, ¿sí? Porque de lo contrario, si lo hace el ego, pues el ego tiende a dañar. O sea, sí o sí va a dañar el ego. Entonces, por eso necesitamos es que la conciencia sea la que, el que dirija como tal todos los movimientos y todo lo que tengamos que hacer para realizar una práctica, ¿sí? Em, Cuando hacemos las prácticas, por ejemplo, del sacrificio por la humanidad, ¿sí? Tenemos el sacrificio por la humanidad. Entonces, entregarle a la gente de pronto un volante y darle una introducción, ¿sí? Enseñar a la gente, ¿sí? O el que esté haciendo conferencias también, dar la conferencia, ¿sí? Esa práctica se necesita que estemos concentrados. Si no estamos concentrados en la práctica, por ejemplo, del sacrificio por la humanidad, pues simplemente es porque esto está empezando a moverse, el centro mental, el centro intelectual. ¿Cómo? Imaginando, ¿sí? Colocando conceptos. Si estamos haciendo un sacrificio, si estamos enseñando, y de pronto viene una persona y de pronto nos diga, nos, nos quiera de pronto, quiera de pronto discutir, ¿sí? O generar de pronto preguntas, ¿sí? Que es algo normal que puede hacerse. Pero ¿qué pasa? Pues como entre nosotros tenemos el yo fanático, ¿sí? Pues entonces, si dejamos que ese yo fanático empiece con su charladera y con generando conceptos, con sus celos, con, con ese extremismo de querer obligar a las personas, ¿sí? De que yo solamente tengo la razón y que el otro es un equivocado y están en error y yo soy superior a él, pues si nos dejamos llevar por todos esos conceptos, pues terminaremos haciendo el sacrificio
o esa enseñanza que le estamos dando, o esa introducción, simplemente inconscientemente. ¿Y qué va a generar? Pues resultados negativos. Va a generar, por ejemplo, que a la persona que le estamos enseñando, pues simplemente tenga una mala impresión del conocimiento, por ejemplo, o podemos confundir a la persona, podemos, de hecho, hasta eh, generar en nosotros el alimento hace yo fanático, ¿sí? Y ahí vemos que es un resultado totalmente negativo, porque no es que en vez de liberar la conciencia, en vez de liberar esa fuerza que tiene ese agregado psicológico, pues la estamos desalimentando más, ¿sí? Pero eso pasa ¿por qué? Porque no estamos concentrados, ¿sí? Em, listo, eso pasa en todas las prácticas, ¿sí? Por ejemplo, en el sacrificio por la humanidad, uno puede, o sea, si uno no está concentrado, puede terminar atacando a la persona, ¿sí? Y sin darse cuenta. Por ejemplo, una persona en unas conferencias que de pronto, por no estar concentrado y simplemente se deja llevar por sus yoes de charla, de orgullo, de querer de pronto atacar a otra persona, eh, o a una comunidad o a algo, y termina entonces en la conferencia por allá atacando a otras personas y hasta de pronto utilizando mal el verbo, con palabras muy soeces, muy agresivas, ¿sí? Y miren que hasta uno no se da cuenta, ¿sí? Porque esta mecánica, esa acción que estamos haciendo, que no nos damos cuenta que se nos transforma el rostro, que hasta uno aparece tensionado, ¿sí? Que hasta empieza a gritar o empieza a regañar, ¿sí? Entonces, uno cae en eso, pero ahora reflexionemos y miremos qué resultados dan las introducciones que damos, qué resultados dan el sacrificio por la humanidad que estamos haciendo, ¿sí? ¿Qué resultado da una conferencia? ¿Sí? Si da resultados negativos es porque en algo estamos fallando y realmente no es el ser el que se está expresando, ¿sí? Em, ahora, es obviamente que uno no es moneda de oro para caerle bien a todo el mundo, así como dice el dicho. Pero hay que ponerle lógica a las cosas, ¿sí? Porque la verdad asusta y genera también controversia, ¿sí? O no la verdad. Podríamos decir que las enseñanzas, por ejemplo, si yo enseño del suprasexo, la transmutación sexual, y de pronto llega acá un fornicario y no le gusta lo que yo estoy hablando, pero si uno está hablando con lo que sabe, ¿sí? Sin dañar con el verbo, sin atacar ni nada, pero simplemente se está dando una información y el fornicario pues se siente o simplemente se pone de mal genio, pues ahí ya no es culpa de uno, ¿no? Pero es porque estamos haciendo también una acción en donde también estamos poniendo lógica a la cosa y tampoco vamos a hablar de una manera grosera, ni a expresarnos mal, ni a generar debate, ni nada, ¿sí? Entonces, eh, acá lo importante es que cada uno sea sincere y mire si realmente está haciendo las cosas concentrado, ¿sí? Y para poder hacer las cosas concentrado, pues necesitamos ver qué es lo que nos desconcentra. Porque yo cuando doy una conferencia me pongo bravo. O porque cuando estoy dando una introducción termino siempre saliendo peleando con las personas. ¿Sí? Entonces mire por qué es lo que lo lleva a eso. ¿Sí? Ah, es el yo fanático, ah, es el yo que se cree superior, ah, es el yo que cree que los demás son brutos y que él no. Entonces mire qué es lo que está pasando en esa mente, ¿sí? Listo.
Bueno, por ejemplo, en la práctica, vamos a ver, por ejemplo, en la práctica de meditación reflexiva, ¿sí? Necesitamos ver esta práctica porque es una práctica muy importante, porque de hecho necesitamos es estudiar la mente. Y para estudiar la mente necesitamos ir a ver en dónde está toda esa psicología que tenemos. Por eso tenemos la conferencia número 9 del temario, las infradimensiones. Necesitamos ir a ver en dónde está todo ese 97% de conciencia atrapada, ¿sí? Necesitamos escudriñar y bajarnos a esas infradimensiones. Y eso lo vamos a hacer con la meditación reflexiva. Mirar y mirar en dónde, ¿sí? Obviamente en el astral nos van a enseñar a través de una meditación también para de pronto saber más que mirar, ¿sí? Ver de pronto otro detalle, ¿sí? Pero se necesita de la meditación reflexiva para poder comprender al yo, ¿sí? Si no se comprende al yo, la Madre Divina no va a dar muerte o no va a eliminarle eso que está viendo, ¿sí? Se necesita comprender. Por ejemplo, un alcohólico sí sabe que es alcohólico y ve a su yo ahí, pero no lo comprende. Y si no lo comprende, no va a poder morir ese yo, ¿sí? Si no comprende cómo se alimenta, si no comprende qué detalles alimentan ese yo, qué es lo que lo lleva a terminar alcoholizándose, ¿sí? Si no reflexiona en eso, si no reflexiona en cómo ha dañado a otras personas, si no ha reflexionado cómo daña su mismo cuerpo alcoholizándose, ¿sí? Pues si no reflexiona en eso, pues no va a comprender, ¿sí? Entonces, cojamos esto para todos los yoes, ¿sí? Ahora, entonces, para poder hacer la meditación reflexiva y dar unos resultados positivos en la meditación reflexiva, necesitamos concentrarnos, ¿sí? ¿Y qué es concentrarnos? Que esto esté quieto, sí, que esto esté quieto, o sea, que el yo no lo utilice, ¿sí? Es decir, que no haya ningún pensamiento, que no se sienta nada, que no haya ninguna sensación, ningún sentimiento de culpa, ni de dolor, ni de placer, ni ninguna lástima, ni ninguna autoconsideración, nada, ¿sí? Para que estos dos centros hagan, ¿sí? O sea, desarrollen la reflexión, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues se sienta uno en una mesa, abre el cuadernito y entonces listo, va a estudiar el yo del orgullo, ¿sí? O coloquemos el yo de la lujuria. Más puntual, por ejemplo, el yo de la pornografía, ¿sí? Entonces voy a estudiar el yo de la pornografía, listo. Entonces puede tener unos ítems, ¿sí? Unos punticos, ¿sí? Entonces, eh, ¿desde cuándo empecé a ver pornografía? ¿Sí? Entonces ahí va a suceder, ustedes se van a dar cuenta, si ponen atención al cuaderno de lápiz y a esa pregunta, ustedes van a ver que la mente va a empezar a, a de pronto a imaginarse que quiere un tinto, de pronto tiene hambre, tiene sueño, hay otro pensamiento que lo lleva por allá, algo que le pasó, ¿sí? Hay otro pensamiento que de pronto está pensando en qué va a hacer más tarde, ¿sí? Entonces, a todos esos pensamientos, elimínenlos, ¿sí? Madre mía, elimíname este yo, esto que estoy pensando, tal. Entonces, concéntrese en esa pregunta. ¿Cuándo fue la primera vez que vio pornografía? No se acuerda. Entonces, eso es otro yo, ¿no? Madre mía, elimíname este yo que dice que no se acuerda, ¿sí? Y ahí, poco a poco, la conciencia, a través de estos dos centros, les va a mostrar, les va a dejar ver. Por eso acá tenemos la clarividencia en el centro emocional, ¿sí? Tenemos la clarividencia porque aquí vamos a ver esos yoes que tenemos, ¿sí? Pero también tenemos acá el centro intelectual superior, ¿sí?
que es lo que nos va a también a permitir eh, ver cuándo fue esa cena, ¿sí? O en qué momento, ¿sí? Entonces ahí se va a ir desarrollando, ¿sí? El que trae la escena es directamente en la conciencia, ¿sí? La conciencia es como un chispazo que uno dice, uy, sí, a tal edad y yo estaba haciendo tal cosa y estaba con tales personas, ¿sí? Y puede que ustedes no se acordaban, pero la conciencia lo sabe todo y ya tiene ahí toda la información, ¿sí? Porque, ¿qué pasa? Podemos simplemente recordar algo por el centro instintivo. El centro instintivo también tiene una memoria, ¿sí? Pero es una memoria mecánica que la tiene, que la cogen los yoes, ¿sí? Entonces la persona puede decir, ay, bueno, voy a imaginar, a ver, voy a cerrar los ojos y voy a imaginar y voy a empezar a mirar cuándo fue que yo vi la primera vez pornografía, ¿sí? O cuándo fue que yo tuve, o cómo fue que yo tuve las relaciones sexuales. Si cierra los ojos y empieza a imaginar, ahí ya se está activando el centro intelectual, ¿sí? Porque debemos darnos cuenta que el ser es polividente. El ser puede estar en este momento en todas las dimensiones al mismo tiempo, ¿sí? Es decir, que no necesita cerrar los ojos para ir a ese recuerdo, ¿sí? Entonces, hay que darnos cuenta de eso. ¿Por qué? Porque si nos disponemos, vamos a sentarnos, a cerrar los ojos y a imaginar, a recordar, porque eso es lo que se está haciendo, una pantalla ahí visual en la mente, y está recordando escenas morbosas, pues ahí está alimentando el yo. ¿Mm? Porque es que esto es energía, ¿sí? Y ustedes lo pueden dar, o sea, ustedes lo pueden ver. O sea, automáticamente cuando uno imagina, el centro emocional empieza a sentir placer, dolor y hasta el centro sexual empieza a moverse. ¿Mm? Y ya sabemos que el centro sexual simplemente es para el acto sexual. El centro sexual necesita simplemente ser dirigido por la conciencia cuando entremos en la práctica de transmutación sexual. ¿Mm? O por ejemplo, cuando, sí, o sea, en la práctica de transmutación sexual. O a menos que también estemos realizando un pranayama, ¿sí? Que es en esa práctica chiquitica, ¿sí? De 10 o 15 minutos, ¿sí? Pero si uno imagina y empieza a moverse esto, ahí ya se está alimentando el yo, porque está sintiendo, ¿m? Y ahí no estamos haciendo nada, ¿sí? Porque realmente para poder ver, por ejemplo, en esa práctica de meditación reflexiva, para poder escudriñar por qué tenemos una adicción a la pornografía, por qué nos gusta tanto, por qué nos genera tanto placer, hay que ver acá en la mente, qué es el concepto que le emite la mente. Ah, que es que se va a sentirse mejor, va a sentirse relajado o va a poder tener un momentico de felicidad. Eso es lo que le dice a uno la mente. Pero nos vamos a ver que eso es un engaño. Vamos a dar cuenta que eso es un engaño. Entonces necesitamos desengañarnos de qué es lo que nos dice la mente, ¿sí? Desengañarnos porque aquí vamos a ver y con la reflexión vamos a ver que supuestamente ese acto que estamos haciendo nos lleva a algo supuestamente bien, ¿m? Por ejemplo, la masturbación. ¿M? Pero ¿qué pasa? Pues lo va a dañar,
¿sí? O la pornografía, pues lo va a dañar, ¿sí? Entonces es importante darnos cuenta que en la mente las imaginaciones morbosas alimentan la laxivia, ¿sí? O sea, es así y la verdad, si queremos hacer realmente un trabajo de meditación reflexiva y estudiar la lujuria, por ejemplo, necesitamos que estos dos centros se activen. Por eso acá dice intelectual superior, porque ese centro sabe, eh, tiene toda la información, sabe en dónde, a qué hora, cómo lo hizo, eh, qué sucedió después, sabe todo, tiene toda la información, ¿sí? Y él se manifiesta a través de haciéndonos, digamos que dejándonos ver esa escena para ya uno ya caer en cuenta, ¿sí? Y ya uno registrarlo acá en el mundo físico, ¿sí? Si no utilizamos estos dos centros, pues por lo contrario, estos otros centros van a empezar a alimentar a los yoes, ¿sí? Recorremos, es que el centro intelectual es para reflexionar. ¿Mm? ¿Y reflexionar qué es? Pues hacerse esas preguntas, ¿sí? Bueno, ¿cómo yo dañé? ¿Sí? ¿Qué pasó, qué pasó después? ¿Sí? La mente va digamos que a ser dirigida por la conciencia reflexionando, ¿sí? Es por eso que ya en el diario de vivir, pues simplemente uno ya está y en continua concentración, ¿sí? Por eso no se necesita, o bueno, por eso se dice que la mejor manera de pensar es no pensar, ¿sí? Porque la mejor manera de que podemos utilizar el centro intelectual inferior es no pensar. ¿Listo? Para que el centro intelectual superior coja realmente la función que realmente tiene la mente. ¿Sí? Listo. Entonces, así es como deberíamos hacer la práctica de meditación reflexiva. ¿Sí? Porque de lo contrario, pues uno puede engañarse y diciendo que de pronto imaginándose cosas puede pedir muerte, pero eso no es así. Eso es como la persona que dice, ay, yo puedo ver pornografía y así mismo puedo pedir muerte y no pasa nada. O yo puedo ver cualquier chica o cualquier chico, verle el cuerpo y no pasa nada, porque estoy pidiendo muerte. Es lo mismo. Y realmente eso es alimentar al yo. Porque la laxivia, el morbo se alimenta con la vista. ¿M? Y si tenemos una pantalla acá mental, imaginando escenas lujuriosas, pues es lo mismo, ahí se está alimentando el yo. ¿Sí? Em, Otro aspecto muy importante para lograr la concentración es que estemos relajados. O sea, si en una práctica hay tensión, pues es porque no se está concentrado. ¿Sí? Entonces, miremoslo así y ensayémoslo en el diario de vivir. ¿Sí? Cuando estoy comiendo, cuando estoy haciendo determinada labor, ¿sí? Ahora cojamos lo mismo para hacer las prácticas como tal del conocimiento, ¿sí? Si hay una tensión haciendo una meditación reflexiva, pues mire por qué es esa tensión, ¿sí? ¿Será que lo está haciendo mal? ¿O será que de pronto, eh, eh, no sé, hay un yo que de pronto lo está tensionando, una preocupación, ¿m? Un desánimo? ¿Listo? Por ejemplo, en la práctica del nacimiento, ¿sí? En la práctica de la transmutación sexual,
entre hombre y mujer que se debe hacer. Estos dos centros son los que están ahí, digamos que obrando, ¿sí? Y obviamente el centro sexual se necesita para hacer la conexión y hacer el acto sexual, ¿sí? Porque se necesita de una potencia, ¿sí? De un estado, ¿sí? De tener un estado adecuado para poder unirse las dos personas, ¿sí? Pero acá el que va a imaginar es el centro intelectual superior, la imaginación consciente, ¿sí? La respiración y simplemente está imaginando llevando la energía hacia arriba, hacia acá. ¿Qué pasa, por ejemplo, si en una práctica de transmutación sexual la persona empieza a imaginar morbo o escenas de laxivia? Pues esa energía que está moviéndose, pues está alimentándose esa imagen, está alimentando el morbo, la laxivia, ¿sí? Entonces pasa lo mismo. Necesitamos es dirigir esa atención es hacia arriba, ¿sí? O sea, esto tiene que estar quieto, ¿sí? Eh, Listo. Lo mismo, si no se está concentrado en la práctica de transmutación sexual, pues ahí eh, prácticamente se está alimentando, son otras fuerzas, se está alimentando ese ego. ¿Mm? Entonces, ahí como tal la práctica la va a dirigir la conciencia, ¿sí? Listo. Entonces, es así como vemos que necesitamos estar concentrados. Si no estamos concentrados, se está alimentando el yo y simplemente va a generar una emoción negativa y va a sentir agrado, desagrado, ¿sí? Aburrición, aburrimiento, ¿sí? Y simplemente no va a hacer nada, ¿sí? O quedará identificado, ¿sí? Bueno, ¿qué pasó, mira? Listo, entonces esa es la parte de la concentración, ¿listo? Tenemos que estar relajados, es un punto muy importante para lograr la concentración, ¿listo? Bueno, vamos a ver otro punto que es importante y tiene que ver con la falta de fe, ¿sí? Bueno, socialmente o digamos que en la sociedad se conoce que la fe es algo que está relacionado con los creyentes, ¿sí? Pero aquí vamos a ver que la fe, eh, pues tiene dos connotaciones, ¿sí? Si la podemos ver a nivel social, pues entonces incluyamos entonces que está la fe del creyente y está la fe consciente, la fe del que realmente comprueba y el que realmente verifica y está segura de lo que está diciendo o de lo que está haciendo, ¿sí? Entonces esa fe del creyente acá no, con ese conocimiento no va, ¿sí? La fe a la que nos referimos es la fe que, que digamos que vamos a tener porque ya se comprobó algo, una práctica, se comprobó, por ejemplo, el desdoblamiento astral, y ya sabemos que es así, ¿sí? Entonces, ¿qué es la falta de fe? La falta de fe es dudar, ¿sí? Entonces, muchas veces no se practica
sí, no se practica, o sea, no se trabaja en el conocimiento de sí mismo, no se hace realmente ese trabajo interior por falta de fe, ¿sí? Por la duda, ¿sí? Y aquí vamos a ver que esa duda también la genera la mente, porque es que aquí en esta conferencia vamos a ver cómo la mente genera o como que impide que el ser humano haga realmente ese trabajo, ¿sí? Entonces, cuando una persona duda, pues simplemente esa duda mmm, termina, digamos que ponerle como termina poniéndole como un obstáculo a la persona y termina enredándolo y finalmente no hace, ¿sí? Y simplemente esa duda es una limitación que se pone por conceptos fijos que tiene, ¿sí? En su mente, ¿sí? Entonces, eh, esos conceptos que tenemos, pues es necesario estudiarlos, ¿sí? Porque si se duda de algo por los conceptos, pues ahí la verdad no estamos haciendo nada, ¿sí? Regáleme un momentico. Mira, llévate esto. Un poquito de... Listo. Perdón, que es que me tocó acá hacer una cosita y ya. Bueno, entonces, lo mejor que podemos hacer cuando tenemos duda es atrevernos, ¿sí? Entonces, uno dentro de sí dice, ay, ¿será que sí? ¿Será que no? Es que esto se ve como muy exagerado, esto como que no, eso de la transmutación, ¿será que sí es verdad? Eso de derramar la energía sexual, eso como que es muy exagerado, pues que si todo el mundo lo hace, uno tiene esas dudas, ¿sí? Entonces estudie la mente, estudie los conceptos que le pone la mente, ¿sí? Si usted estudia los conceptos que le pone la mente sobre esas dudas que tiene, pues va a llegar a la conclusión de que tiene que sí o sí lanzarse a practicar y a verificar si realmente eso le sirve o no, ¿sí? Entonces, para vencer la duda necesitamos atrevernos y comprobar, ¿sí? Por ejemplo, en el sacrificio por la humanidad, si uno duda, por ejemplo, de hablar de un tema a una persona, no puede decir, no, es que me da como pena, yo como que no le hablo mejor a los niños, porque es que, eh, no, es que eso como que no lo van a entender, eso como que no, uno tiene ahí la duda. Pero entonces, atrévase, vaya y háblele a un niño acerca de la sexualidad, ¿sí? Pero ahora tiene que tener en cuenta el primer punto, la concentración, porque si no está concentrado y va y se atreve a hablar a un niño de sexualidad o a una persona, pues si no están concentrado, pues va y por allá le habla de una manera morbosa o de pronto de una manera ya muy irrespetuosa, y ahí sí que peor, ¿sí? Entonces, tengamos en cuenta la concentración, ¿sí? Eh, Sino que este punto es para verlo porque la mente nos pone muchas dudas. Y la vaina es que también hay mucho escepticismo que proviene de otras personas, ¿sí? O sea, de conceptos de otras personas, ¿sí? Si a mí una persona viene y me dice, no, no hable de esto, porque tal y tal cosa, ahí ya me metí un concepto y ahí ya me pone a dudar,
¿Y qué va a hacer esa persona? Pues simplemente no va a hacer. Terminará no haciendo y terminará por allá no haciendo por el concepto de otra persona que le impuso, ¿sí? Entonces, aquí es para que realmente cada uno se revolucione y deje de estar haciendo lo que otras personas le digan, ¿sí? Porque si otra persona viene acá y me dice qué es lo que tengo y no debo de hacer, pues eso ya no es conocimiento de sí mismo. Porque conocimiento de sí mismo es que cada quien lo dirija a su ser, ¿sí? Eh, Ahora, esas personas van a estar. Las personas que meten conceptos siempre van a estar, ¿sí? Pero ahora tenemos que hacernos responsables de qué es lo que yo hago realmente y si esto que voy a hacer es realmente por mí o porque otra persona me lo dijo que lo hiciera, ¿sí? Cuando uno tiene duda, termina omitiendo. Y cuando uno omite, está prácticamente ocultando algo, ocultando un mensaje de la conciencia y ocultando una información que a otra persona le puede servir. ¿Sí? ¿Listo? Listo. Bueno, entonces, ahí ya para verlo así de esa manera, ¿sí? Ya cuando usted va y se lanza y se da cuenta que, como por ejemplo, a ese niño que le habló del conocimiento y cómo ese niño eh, le entendió, cómo ese niño sí le puso cuidado, ¿sí? Y de pronto hasta le dijo las gracias, pues ahí ya usted verificó que eso sí sirve, hablarle a un niño, ¿sí? Em, por ejemplo, en la práctica del desdoblamiento astral, ¿sí? Uno puede tener dudas, ¿sí? Ah, bueno, entonces haga los pasos que enseñamos acá para poder desdoblarse y verifique. Ya cuando usted verifica el desdoblamiento astral, ahí ya esa verificación ahí se la puede quitar. ¿Sí? O sea, son verdades, o sea, como una experiencia que usted ya, así venga acá el escéptico y le jure a usted y le compruebe que esa dimensión existe, usted ya sabe que eso no es así y simplemente usted sabe que sí existe y ya, porque ya puede ir conscientemente al mundo de los sueños, ¿sí? Entonces es una verdad que nadie se la va a quitar. ¿M? Por ejemplo, en la práctica del suprasexo, ¿sí? Es una verdad. Es una verdad que, que la práctica puede durar más de media hora, pero solamente lo van a poder comprobar las personas que se atrevan y se lancen realmente a hacer la práctica. ¿Listo? Entonces ahí ya para solucionar ese tema de falta de fe es atrevernos a comprobar. ¿Sí? Tenemos otra que es el miedo. El miedo paraliza. Y el miedo genera en nosotros, de hecho el miedo que está en la mente también, porque aquí vamos a ver que el miedo también lo pone en la mente, porque una cosa es el temor, otra cosa es el miedo, ¿sí? La mente le genera a uno un poco de imaginaciones de lo que va a pasar, ¿sí? Ustedes pueden mirar y una persona, por ejemplo, para hacer el sacrificio por la humanidad, puede tener miedos del que dirán, de que de pronto se me burlen o de que de pronto me ataquen, ¿sí? Puede tener ese miedo. Pero ahora mire, o sea, reflexione, ¿por qué tiene miedo? ¿Sí? Y ahí se va a dar cuenta que ese miedo son imaginaciones de algo que no ha pasado todavía. ¿Sí? O sea, se está anticipando lo que va a pasar. ¿Sí? Entonces, pues tarde que temprano, pues la persona termina simplemente no haciendo nada por miedo, ¿sí? Veámoslo, por ejemplo, para la pareja. Muchas personas
llegan acá y quieren de pronto una pareja, pero después empiezan con el miedo. Uno empieza con el miedo de pronto de cómo voy a vivir, cómo voy a hacer para el dinero, cómo voy a vivir solo con esa persona, eh, me da miedo que me rechacen, ¿sí? Y ustedes van a estudiar ese miedo y se van a dar cuenta que son imaginaciones, recuerdos, por ejemplo, con exparejas que tuvieron, ¿sí? Malas experiencias, sienten miedo de pronto de cómo será la parte económica, entonces ahí viene el orgullo, viene la codicia, viene la personalidad, es querer estar cómodos, ¿sí? Entonces el tener ese miedo, pues les impide también que el serles de la pareja, ¿sí? Que se genere realmente esa, esa atracción de esa pareja que realmente nos va a colaborar, ¿sí? Está el miedo también en el desdoblamiento astral. Hay personas que les da miedo, por ejemplo, ver cosas o monstruos o cosas o pesadillas, les da miedo las pesadillas en el mundo astral. O puede ser que de pronto sí les genere como miedo ver algo que desconoce, ¿sí? Entonces, hay que ver ese miedo que tenemos a lo desconocido, ¿sí? Cuando reflexionamos en ese miedo, pues muy probablemente vamos a ver que y vamos a darnos cuenta que pues realmente ese 97% que tenemos pues es ego y es feo, pero necesitamos mirarlo tal cual es y darnos cuenta en dónde está y darnos cuenta también del terror que produce ese yo para poder estudiarlo, ¿sí? Porque de miedo, o sea, el que tiene miedo, pues no, realmente no va a poder avanzar, ¿sí? Porque es necesario o es una necesidad eh, o un deber, mejor dicho, tener que enfrentarnos a nuestra psicología y asimismo a la psicología de los demás. Entonces, si venimos acá y tenemos miedo a hablarle a otras personas que porque de pronto se pongan bravas o que quién sabe cómo reaccionen, ese es miedo a la psicología de la otra persona. Entonces, no hay que tener miedo. ¿Por qué? Porque terminamos omitiendo lo mismo, paralizados sin hacer nada. ¿Sí? Entonces, pues ya sabemos, el sacrificio por la humanidad pues se necesita porque realmente eso es lo que nos va a dar la fuerza. ¿Sí? Y si realmente necesitamos avanzar, pues necesitamos es, con esos resultados positivos, tener como esa fuercita para seguir avanzando, ¿sí? Pero si tenemos miedo, y bueno, y si de aquí a mañana de pronto una persona viene acá y me alega, ah, usted va a tener miedo, porque eso va a pasar. Entonces ahora tiene que estar concentrado también, esperar a que estos dos centros lo dirijan y sepa usted qué contestar en ese momento. Ni con rabia, ni con miedo, ni con nada. Ya deje que su ser se exprese. ¿Sí? Listo. Si no comprende el miedo acá en los centros, pues simplemente se va a dejar llevar por ese miedo. ¿Sí? Porque la mente está el miedo. Si se imagina cualquier cosa, piensa que algo, por ejemplo, en el mundo astral, o cuando vaya a hacer la práctica de desdoblamiento astral, piensa que algo feo se le va a aparecer, simplemente se está sugestionando. Entonces es obvio que, como esto se está moviendo, la mente, pues es obvio que el cuerpo se va a tensionar, va a producir un, digamos que un miedo a lo que vaya a pasar, ¿m? Se tensiona el cuerpo y estando tensionados, pues tampoco se va a sacar la práctica de desdoblamiento astral, porque el desdoblamiento astral se necesita que estemos relajados, que no haya emoción, que no haya tensión. ¿Listo? Bueno, también tenemos ya por último la falta de objetivo, ¿sí? En la falta de objetivo, vamos a ver que, digamos que este es el gran problema cuando, por ejemplo, llevamos mucho tiempo acá
y vemos que no avanzamos, ¿sí? Muchas personas llegan acá y sin pareja, ¿sí? Y es obvio que necesitamos de los tres factores y esos tres factores se necesita sí o sí la pareja, ¿sí? Si realmente queremos hacer un trabajo de la liberación de la conciencia y todo este tema, pues es necesario que tengamos esa pareja. Si no tenemos esa pareja, no vamos a poder canalizar la energía y no vamos a poder condensar ni fijar esa energía que liberamos con la muerte psicológica. Entonces se necesita sí o sí de pareja. ¿Mm? Pero si una persona viene acá y de pronto no tiene claro cómo atraer esa pareja, pero de pronto por ahí reparte volantes, ¿sí? Hasta de pronto de conferencias, pero si no tiene claro qué es lo que se necesita para poder entrar a trabajar en el sexo, o sea, si no tiene claro eso, pues se le pasarán los años y no va a terminar haciendo nada, ¿sí? Entonces, ¿a qué voy? Que necesitamos tener claro, por ejemplo, ese paso de qué debemos hacer para que llegue la pareja, ¿sí? Entonces, vamos a entender que es necesario limpiar la mente del morbo. Eso lo vamos a ver en la próxima conferencia. Pero es necesario empezar a limpiar toda nuestra energía de laxivia, morbo, yoes lujuriosos y obviamente también de ira y de orgullo. ¿Sí? Si la persona eh, no tiene ese objetivo, que es por ejemplo el de tener la pareja para trabajar en el sexo, pues no va a saber, eh, por ejemplo, hacer una meditación reflexiva. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si hace la meditación reflexiva y por allá cierra los ojos y simplemente imagina escenas morbosas, pues ahí no está eliminando la laxivia, ¿sí? Entonces hay que tener una lógica y como puntico por punto, digamos, ir como entendiendo esto, de que una cosa es trabajar los yoes de la lujuria, es decir, ver el por qué quiere satisfacerse la lujuria, ¿sí? ¿Cuál es el concepto que tiene? ¿Cuáles son las ideas? Y otra cosa es seguir alimentando esa lujuria, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en esa práctica de la muerte, de la meditación reflexiva, pues si no tenemos un objetivo, pues simplemente hasta le cogeremos fastidio o pereza a esa práctica, ¿sí? O un desánimo, ¿sí? Pero ya cuando ustedes se meten a reflexionar en un defecto, así como les digo, con los ojos abiertos y realmente escudriñando todo lo que tiene ese defecto, reflexionando, concentrados, ahí en el astral les van a ir mostrando cosas. Les van a ir enseñando y les van a mostrar también otras cosas, otros aspectos que deben de estudiar, ¿sí? Para poder conectar y unir todo, ¿sí? Em, Listo, lo mismo. Si yo sé que necesito, tengo por ejemplo, eso se llama un objetivo de poder atraer la pareja para poder trabajar en el sexo y para poder liberar mi conciencia. Pues también necesito saber que necesito pagar esos yoes de adulterio o esos yoes o esos vicios de pornografía, de masturbación, pagarlos con el sacrificio por la humanidad. O sea, si no se pagan los yoes, tampoco va a ser posible que esa pareja llegue y nos colabore, ¿sí? Entonces, bueno, voy a hacer sacrificio por la humanidad, ¿con qué objetivo? Bueno, entonces, con el objetivo me va a proponer todos los sábados y los domingos a ir a tal lado y a dar introducciones, ¿sí? Por eso existen los negocios con la ley, si en la conferencia número 13 lo hablamos.
Y entonces voy a proponerme para apagar el yo del adulterio. Cuando empezamos a apagar los yoes y empezamos de a poquito, porque es de a poquito, ¿sí? Y empezamos también con ese dharma del sacrificio por la humanidad, a poder entender también nuestra misma psicología y entender los yoes de lujuria, comprenderlos, pues asimismo vamos a poder tener o lograr esos méritos para que llegue la pareja, ¿sí? Por lo contrario, si vamos a hacer sacrificio por la humanidad, así porque sí, así porque es que como para ver gente y como para pronto para estarme aquí con el amiguito, o para simplemente por pasar el rato, pues ahí ya fracasamos, ¿sí? Si tenemos un objetivo claro, vamos a poder ir cumpliendo poco a poco lo que es este conocimiento, ¿sí? Listo. El resultado se ve en el astral. Ustedes van a poder verlo. Ustedes van a poder ver cómo en el astral ustedes pueden pasar una prueba de lujuria. Pueden ver cómo en el astral pueden pasar una prueba de ira. Ya no se identifican, así como antes. ¿Sí? En el astral nos van a poner pruebas y ahí es donde realmente vamos a ver cómo si esas prácticas están dando resultados positivos. ¿Listo? Listo. Otra cosa, ahora, el objetivo, o sea, el objetivo de hacer estas prácticas es en pro de liberar la conciencia. Pero si mi objetivo, por ejemplo, de dar una conferencia es atacar, pues ahí se está alimentando el ego. Si mi objetivo es simplemente resaltar y que todo el mundo me vea en internet y me vea bonito o bonita, pues ahí se está alimentando simplemente la lujuria, la apariencia, el orgullo. Entonces, los objetivos que nos pongamos, tenemos que ser también coherentes con lo que hagamos, ¿sí? Si yo voy a hacer una meditación reflexiva, pues mi objetivo es liberar la conciencia, ¿sí? Entonces, ¿yo para qué voy a estar por allá pensando o justificando mis acciones, ¿sí? O teniendo envidias, rencor, ¿sí? Señalando, juzgando, ¿no? Tiene que uno a sincerarse y si realmente quiere eliminar esos yoes, pues tiene que juzgarse y hacer todo lo posible para que su conciencia realmente sea el que lo dirija, ¿sí? A sincerarse, ¿sí? Porque de lo contrario, pues seguiremos ahí en el engaño, ¿sí? Listo. Bueno, entonces esa es la conferencia. Para realmente hacer este puntico y bueno, para que las prácticas den resultados positivos, necesitamos tener continuidad de propósitos, ¿sí? Y necesitamos también mucho dharma, ¿sí? Es decir, que si nos estancamos en el sacrificio, tarde que temprano nos va a llegar una recurrencia. Y si no tenemos dharma para pasar esa recurrencia, pues terminaremos por allá de pronto identificados con otras cosas del ego, ¿sí? Y de pronto estancados o perdiendo el trabajo que hicimos, ¿sí? Entonces, cualquier práctica que nos propongamos, cualquier desdoblamiento astral, meditación, todo, necesitamos hacerlo con, digamos que, sí, como equilibrarlo también con el sacrificio consciente por la humanidad, así como se les explica al principio, ¿sí? Hay 4 reglas del esoterismo y es saber anhelar, ¿sí? Como les dije al principio, se necesita anhelar la liberación de la conciencia. Se necesita anhelar que sea el ser el que lo dirija a uno, ¿sí? Y en todo caso se necesita anhelar que realmente nos desengañemos, ¿sí? Uno puede estar embarrándola, pero si uno anhela descubrir la verdad y tras derecho hace sacrificio consciente, ¿sí? Y se esfuerza por hacer ese sacrificio, el ser le va a ayudar, la ley le ayuda, porque es así, es algo matemático, ¿sí? Pero si uno como que está ahí en el placercito de estar viendo imágenes ahí lujuriosas o en el placercito de pronto de
de pronto de querer verse bien siempre, verse simplemente cómoda con su plata, con su dinero y simplemente alimentar yo es de personalidad o simplemente tener, digamos, aparentar una buena cara hacia los demás para que me vean bien y ya, y generar agrado ante los demás, pues ahí eso no, o sea, ya se tuerce, ahí ya se va para el lado del ego, ¿sí? Entonces, pues así pues tampoco la ley le ayuda a uno, ¿sí? Si nos asinceramos y si realmente queremos eh, liberar la conciencia destruyendo el ego, comprendiéndolo, pues necesitamos saber anhelar, ¿sí? Y ese anhelo es una fuerza superior, es una fuerza que viene de aquí, de la conciencia, ¿sí? Porque está el deseo, ¿no? El deseo, pero no, o sea, lo contrario es la conciencia, ese aspecto consciente. El deseo es del ego, ¿sí? Obviamente tenemos que voltear ese deseo para la conciencia, ¿sí? Listo, como leímos en la conferencia número 44 también. Listo. Saber osar es otra regla. Saber osar es atreverse, ¿sí? Atreverse. Si uno se atreve, listo, ahí ya uno toma la iniciativa, ¿sí? La otra regla es saber hacer, ¿sí? Saber hacer es aplicar la concentración, ¿sí? Saber hacer es eliminar esos miedos y lanzarse a hacer, ¿sí? Cuando los lanzamos a hacer, ahí ya el ser es el que se manifiesta, ¿sí? El ser de uno es el que da la conferencia, el ser de uno es el que le explica al niño, el que le explica al anciano, ¿sí? Y ya por último, saber callar, ¿sí? Saber callar tanto la lengua interior como la lengua exterior, ¿sí? Saber callar la mente, ¿sí? Y obviamente saber callar, saber decir las cosas en el momento preciso, pero eso solamente lo sabe el ser, ¿sí? Y estudiar, cuando estudiamos la mitomanía, el fanatismo, todo eso, pues vamos a ver que el orgullo, también cuando estudiamos el orgullo, vamos a ver que muchas veces uno quiere alardear de lo que uno hace, de lo que uno vio en una dimensión, de lo que de pronto uno experimentó, ¿sí? O contar un sueño. Pero hay que estudiar por qué lo queremos hacer, por qué queremos hablar de determinada cosa. Si lo que queremos hablar es para dar una enseñanza, bueno. Pero si lo que queremos hablar es simplemente para yo hacer creer a las personas que soy superior o que a mí, o que yo soy mejor, pues ahí se está alimentando el orgullo. ¿Listo? Y listo. Si no nos lanzamos a hacer, pues el ser no se va a manifestar. ¿Sí? Ahora, hay muchas personas que dicen que quieren astral. Sí, es que yo quiero astral, yo quiero desdoblamiento astral consciente. Pues bueno, ahora si se desdobla conscientemente y si le dan un astral así bien lúcido, pues mire qué le dijeron en ese astral. Porque si le dicen en el astral estudie la lujuria o estudie la ira, estudie el orgullo, y usted no lo estudia, pues muy probablemente ya no le van a dar más astrales por un determinado tiempo, ¿no? Porque es necesario utilizar ese astral para avanzar en el trabajo interior, ¿sí? Entonces, ¿para qué queremos astral? Se necesita el astral, es para mirar a ver en dónde está mi psicología, a ver en dónde, a ver qué yo estudio, qué detalle veo más del ego, ¿sí? Pero si nos dan un astral y no estudiamos, no reflexionamos. Dice Jair Bisbal, ¿eres María de Bogotá? Sí, Jair. Dice Carla Bonilla, buenas tardes. Hola Carla, buenas tardes. Listo, muchísimas gracias a todos. Ahí les queda la conferencia, ¿vale? Hasta luego.
Va a quedar grabada también en YouTube, después la subo.